Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de algún artículo médico, actualidades en la medicina. Reviso uno o dos artículos o algunas guías, hago el resumen lo mejor que sea posible, presento las gráficas o las tablas más representativas del estudio y les dejo las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy, saliéndonos un poco de las enfermedades, las patologías, los tratamientos y demás, me encontré con un artículo que está bastante interesante, eso que nos habla sobre el modo de que nosotros damos noticias o malas noticias a los pacientes y cuál sería la mejor modalidad. Dar cuando un paciente tiene, le damos un diagnóstico o le informamos de un familiar que ya falleció o situaciones que pueden llegar a impactar de manera psicológica al paciente, ¿cómo es la mejor manera? O sea, darla vía telefónica, darle a vía presencial, ¿qué prefieren los pacientes? ¿Cuál es el impacto, sobre todo a nivel psicológico, de estas dos modalidades y cuál sería la mejor que nosotros tendríamos que adoptar en estas situaciones? Eh, en mi muy particular punto de vista, siempre he pensado que dar una mala noticia o dar una noticia que impacte en el paciente tendría que hacerse de una manera presencial, sobre todo para poder contener un poco más al paciente. Y creo que platicando con algunos colegas médicos, la mayoría de nosotros siempre llegamos a la misma conclusión. Quizá la situación, al ser tan delicada, valdría la pena hacerlo de una manera presencial y personal al paciente. Y pues este es el tema que aborda específicamente el artículo que les quiero platicar en esta ocasión. A manera de introducción, pues obviamente dar noticias, malas noticias a un paciente o a un familiar es una conversación desafiante, sobre todo para el médico, cómo darla, cómo tenemos que llevar a cabo este tipo de noticias, sobre todo porque pues esto va a afectar y va a alterar a la persona que está recibiendo la noticia. Entonces, en ese sentido, la forma en que se comunican las malas noticias puede desempeñar un papel importante en la carga psicológica del paciente y de los familiares del paciente. Algunos expertos recomiendan que las malas noticias, por ejemplo, el diagnóstico de cáncer, como les comentaba, se realicen de una manera personal. Sin embargo, hacerlo de manera personal no siempre es posible. Habrá ocasiones en las que será complicado que el paciente le demos las noticias de una manera personal. Y esto sucedió mucho en COVID. Por lo menos en la institución en la que yo trabajo o laboro, en la institución pública, durante la pandemia, durante esta enfermedad, los informes médicos se daban de una manera vía telefónica. Eh, Se hacía un censo con el estado de salud del paciente, con lo que se le estaba realizando a la persona y un poco el pronóstico, y se hacía una llamada telefónica al familiar para tratar de informarle las cuestiones más importantes de su paciente y el estado de salud del mismo, ¿no? Hubo respuestas muy diferentes en cuanto a la percepción de las noticias en los familiares. Sin embargo, siempre que fallecía uno de nuestros pacientes, siempre hacíamos que el familiar llegara al hospital para poderle dar la noticia de una manera personalizada. Entonces, en la medicina, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo la manera en la que se nos enseña cómo dar una noticia de un impacto realmente importante de manera personal. Pues bueno, este estudio aborda ese problema. Este es el estudio que les quiero platicar. Se denominó la revelación de malas noticias por teléfono versus en persona y en su asociación con angustias psicológicas, una revisión sistemática y un metaanálisis. Se publicó en el Journal of General Internal Medicine en diciembre del 2023. Los autores son estos, Müller y colaboradores, que realizaron este metaanálisis de 11 estudios que incluyeron 4 ensayos aleatorizados. Los investigadores evaluaron las diferencias en la angustia psicológica de los pacientes debido a la revelación de malas noticias, ya sea por teléfono o ya sea por persona. Entonces, ese es el objetivo principal que estaban buscando los autores. El objetivo de esta revisión fue si la revelación de malas noticias por teléfono es una buena alternativa o una adecuada alternativa para revelar a la persona algunas noticias en términos de angustia psicológica y satisfacción en la atención médica. Lo que midieron estos autores en los estudios que se revisaron y que se evaluaron eran los síntomas de ansiedad, la depresión, trastornos postraumático, así como la satisfacción del paciente. Son lo que se midió analizando estos estudios para ver cuál de las dos modalidades generaba pues más ansiedad, más depresión, más trastorno de estrés postraumático y si estaban satisfechos con haber recibido la noticia por ese medio.
Se examinaron 5.944 estudios e incluyeron 11 estudios en el análisis cualitativo y 9 en el metaanálisis, incluidos 4 ensayos controlados aleatorizados. ¿Por qué se hace tanto énfasis en los 4 estudios controlados aleatorizados? Porque son los que más peso estadístico tienen. Pero en general todos los estudios que se incluyeron en el análisis fueron de moderada a buena calidad. Eh, Spoiler alert, los niveles medios de ansiedad, síntomas depresivos y síntomas de estrés postraumático después de la revelación de malas noticias por teléfono fueron similares en ambos grupos después de la revelación en persona. Es decir, no hubo diferencias entre cuál fuera el medio que se le proporcionaran las noticias a los pacientes. Me gustaría analizar cada una de las tablas que nos presentan los autores. Las voy a presentar una por una. Primero el de ansiedad, depresión, estrés postraumático y finalmente con la satisfacción de haber recibido la noticia de esa manera. Para empezar, en cuanto a los síntomas de ansiedad, se analizaron 3 estudios son los que analizaron esta situación con un total de 285 pacientes, 140 de los pacientes que recibieron la noticia vía telefónica y 145 vía personalizada, y hubo una diferencia media estandarizada de 0.10. ¿Qué es esto de una de media estandarizada? Es una medida que se utiliza de manera estadística en este tipo de estudios para comparar la magnitud de una diferencia entre dos grupos en términos de sus medios, y en promedios. Se usa especialmente en estudios donde los grupos pueden tener diferentes escalas o distribuciones de datos, y sobre todo en el contexto de este artículo, específicamente de este artículo, se emplea para comparar los efectos de comunicar más las noticias en persona versus el teléfono. Si la diferencia medias estandarizadas es cercana a cero, si se acerca mucho a cero, significa que hay poca o ninguna diferencia en el impacto emocional, por ejemplo, en este estudio. Pues como pueden ver, el resultado por lo menos de los síntomas de ansiedad fue de 0.10, muy cercano al cero, entonces no hay una diferencia, por lo menos estadísticamente significativa, para generar ansiedad si se da la noticia vía telefónica o vía de persona. En cuanto a los síntomas de depresión, igual fueron 3 estudios, 284 participantes, 139 en el de vía telefónica, 145 en persona, con una diferencia media estandarizada de 0.10, muy similar al de la ansiedad, entonces tampoco hubo diferencias en cuanto a los síntomas de depresión en estos pacientes. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, se evaluaron en 2 estudios, 171 participantes, 86 teléfono, 85 en persona, diferencia media estandarizada de menos 0.01, o sea, muy cercano al cero, no hubo síntomas de trastorno o una diferencia entre ambas situaciones. Y finalmente, los niveles de satisfacción. Fueron de los 678 participantes, 485 en el grupo de personas y 193 por vía telefónica, tuvieron una diferencia media estandarizada de menos 0.29, es decir, tampoco hubo una diferencia significativa entre alguno de los dos grupos. Eh, al iniciarle a leer este artículo, pensé que tendría un impacto mucho más importante el hecho de de dar una noticia de una manera personalizada, y que pues a vía telefónica tendría las de perder, ¿no? Pero pues este estudio me llamó la atención en cuanto a las conclusiones, no hubo una diferencia significativa en ninguno de los dos formas de dar la noticia. ¿Cuáles fueron las conclusiones y la discusión de los autores? Este metaanálisis no encontró diferencias en cuanto a la angustia psicológica, independientemente de si las malas noticias se comunicaron por teléfono o en persona. Pero en general hubo pocos estudios heterogéneos con un pequeño número de pacientes elegibles. Los hallazgos sugieren que la modalidad de comunicación podría desempeñar un papel secundario, y la forma en que se comunican las malas noticias podría ser más importante. Obviamente este estudio tiene limitaciones. Hay muchas situaciones por las cuales este estudio pues, puede estar sesgado en cuanto a los resultados y la discusión de los autores. ¿No? O sea, número uno, pues va a variar la forma en que el médico da las noticias. La variabilidad en la calidad de la comunicación es muy importante, porque no todos los médicos vamos a tener la misma efectividad en dar una noticia de esas características, y va a depender mucho de la habilidad y la empatía del médico de dar este tipo de noticias. Para poder homogeneizar un poco de cómo se dan las noticias de esta índole, quizá los médicos tendrían que haber tomado un curso o haber tomado alguna capacitación en la que cómo dar las noticias, para que esto fuera mucho más homogeneizado y los resultados no estuvieran tan sesgados. Esto sí va a depender mucho de cómo los médicos damos las noticias, porque todos somos diferentes, no las damos de la misma manera. La diversidad en las respuestas emocionales de los pacientes también va a influir en los resultados de este estudio.
porque pues cada persona va a responder de una manera muy diferente, muy individualizada a las noticias graves y va a haber varios factores que van a influir en cómo el paciente responda a este tipo de noticias, como por ejemplo la salud mental de la persona, el soporte emocional que tenga, la personalidad también de la persona va a influir en cómo tome las noticias. No sé, no nos hablan sobre cómo fueron el contexto del paciente al recibir las noticias, por ejemplo, el entorno de la noticia, si estaba en casa, en un ambiente médico, si había familiares, si no había familiares, porque todo esto también puede influir en la respuesta emocional de la persona. Y sobre todo, y algo que me llamó mucho la atención es que la duración del seguimiento fue a corto plazo, es decir, la evaluación de los síntomas de ansiedad, de depresión, de trastorno de estrés postraumático fue inmediatamente después de que recibió la noticia. Entonces, no se evaluó a largo plazo cómo influyó o impactó a la persona la noticia que está recibiendo. Pues como vulgarmente se dice o comúnmente se dice, no sabemos una vez que le cayó el 20 cómo pueda responder la persona. Y por último, pues el tamaño de la muestra y la población fue limitada, ¿no? Fue pequeña, fue limitada en una sola población, en una sola región, y las características culturales, pues juegan también un papel muy importante. Obviamente, no expresamos las mismas emociones ni nuestros, dependiendo de la región. O sea, no somos lo mismo los latinoamericanos, cómo respondemos en comparación, por ejemplo, de los europeos, de los asiáticos, de los estadounidenses. Nuestra cultura también podría influir cómo recibimos, cómo percibimos, cómo reaccionamos a este tipo de noticias, que tampoco también es un poco difícil evaluarlo en este tipo de estudios. Entonces, se pueden dar cuenta, pues hay varias situaciones en las cuales pues este estudio pudiera llegar a estar sesgado, pero bueno, los resultados me parecieron bastante interesantes y por eso quise compartirlo con ustedes. Y por último, a manera de opinión personal y, y, y estando de acuerdo con la opinión de los autores, pues la modalidad de revelar las noticias es probablemente menos importante que la forma en cómo las damos. Va a importar más la forma que la modalidad en este tipo de noticias. Eh, Muchos de nosotros no tenemos una capacitación acerca de cómo dar las noticias de esta índole a los pacientes. No tenemos una clase en la facultad, no tenemos una clase en la residencia, nadie nos enseñó a cómo tenemos que dar este tipo de noticias, sino que lo hacemos pues como Dios nos dio a entender. Creo que valdría la pena que todos los médicos tuviéramos una capacitación al respecto, sobre todo a manera de ser más empáticos, más asertivos al dar una noticia de esta índole. Y creo que encontré algunas herramientas, sobre todo en este artículo que les estoy poniendo en la diapositiva que se publicó en el Oncologist del 2000. Es una forma de dar este tipo de noticias que principalmente se utiliza en los oncólogos que atienden a pacientes con diagnósticos como cáncer o pacientes en fases terminales, pero que pudiera llegar a aplicar esta misma técnica para dar algunas otras noticias. Esta técnica se llama SPIKES: Setting, Perception, Invitation, Knowledge, Empathy, Summary. Para terminar el video, me gustaría tocar un poquito al respecto de cada una de estas herramientas para dar las noticias, porque creo que todos los médicos tendríamos por lo menos que conocer este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a dar una noticia tan impactante y fuerte a un paciente. Es por sus siglas, entonces SPIKES. El primero es Setting Up, preparación de la entrevista, preparar tanto el entorno como el estado mental del profesional para la conversación, escoger un lugar privado y sin interrupciones, involucrar al paciente y sus seres queridos si así lo desean, sentarse a la misma altura que el paciente, establecer contacto visual y mantener una postura de empatía. Obviamente estas herramientas se formularon para las noticias que se dan a manera personal, que se dan persona a persona. Obviamente algunas de estas recomendaciones pues obviamente no van a aplicar si se da una noticia de manera vía telefónica, sino que pues, se implementaron para darlo en un entorno personalizado. Número 2, percepción del paciente, evaluar lo que el paciente sabe o sospecha sobre su estado de salud, preguntar al paciente qué entiende de su situación médica actual, explorar su nivel de conocimiento y corregir cualquier concepto erróneo sin juzgar. Esto ayuda a adaptar la información según el nivel de comprensión del paciente. Pues obviamente nos enfrentaremos con pacientes pues a lo mejor de poco entendimiento. Tendremos que explicarle las veces que sea necesaria, al nivel que sea necesario, ¿no? Tratar de percibir cómo el paciente sea la mejor forma de que pueda recibir las noticias.
Invitación del paciente, saber cuánto desea el paciente conocer sobre su diagnóstico o pronóstico, preguntar al paciente cuánto quiere saber y hasta qué nivel de detalle. Algunos pacientes prefieren saberlo todo, mientras que otros pueden querer conocer solo la información esencial. Respetar las preferencias del paciente es fundamental para una buena relación médico-paciente. Knowledge, conocimiento, proporcionar la información de manera clara, directa y en términos comprensibles. Informar al paciente de su situación usando un lenguaje sencillo y evitando términos médicos complejos. Darle información en pequeñas partes para no abrumar y asegurarse de que el paciente comprende. Utilizar frases de preparación como tengo algunas noticias difíciles que compartir para suavizar el impacto inicial. Eso es algo que nosotros los médicos caemos mucho, eh, o sea, que es un error que cometemos con mucha frecuencia. Nosotros hablamos con mucho tecnicismo, con muchos términos médicos, que si de por sí el paciente tiene un impacto importante en recibir una noticia que sabe que va a ser mala, nosotros utilizamos estos términos médicos o estos tecnicismos, pues más vamos a conflictuar al paciente porque es muy probable que no termine entendiendo por completo la noticia que nosotros le estamos dando. Entonces sí es importante no utilizar tantos términos médicos, no utilizar tantos tecnicismos, ser lo más claro que sea posible. Emociones y respuestas empáticas, reconocer y responder las emociones del paciente, permitir que el paciente exprese sus emociones y ofrecer respuestas empáticas, reconocer los sentimientos mostrando comprensión. Sé que esto debe ser muy difícil de escuchar, evitar interrumpir o minimizar las emociones, ya que el procesar el diagnóstico requiere tiempo y apoyo emocional. Y por último, estrategia y resumen. Crear un plan de acción claro y reafirmar lo que se ha discutido, resumir la información proporcionada y definir los próximos pasos en el tratamiento cuidado, ofrecer opciones y explicar el plan de manera comprensible, involucrando al paciente en la toma de decisiones y asegurarse de que el paciente sabe que tiene apoyo y que puede preguntar en cualquier momento. Entonces, creo que son puntos que todos los médicos deberíamos de saber y que deberíamos de aplicar en la práctica médica, porque pues este tipo de noticias, como les vuelvo a repetir, pues nadie nos enseñó, o por lo menos no tenemos una clase en la que nos hayan explicado cómo tenemos que dar este tipo de noticias. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos herramientas con las cuales podamos hacerlo de la mejor manera. Es un tema muy amplio, es un tema que se presta, sobre todo regresando al objetivo del estudio, que era dar las malas noticias vía telefónica o vía presencial. Creo que se presta mucho debate cuál es la mejor opción, cuál es la mejor forma de dar este tipo de noticias. Creo que se dividiría mucho la opinión al respecto. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, siendo médicos, cómo ustedes se les facilita más o creen que se facilite más recibir este tipo de noticias por el paciente de manera telefónica o de manera presencial y por qué. Y si usted no es médico y está viendo este video, pues, ¿cómo le gustaría a usted recibir este tipo de noticias si tuviera una enfermedad que va a impactar en su estilo de vida? Recibir este tipo de noticia, vía telefónica, vía presencial. Y si usted no es médico, y ha recibido algún tipo de este tipo de noticias? ¿Qué es lo que ha notado que falla su médico en dar este tipo de noticias? Eh, y pues nada, espero que sea de utilidad. Creo que es un tema que nosotros tenemos que analizar, es un tema que nos tenemos que poner a pensar sobre cómo damos las noticias. Si realmente somos empáticos, realmente estoy siendo asertivo con el paciente, le estoy dando su tiempo, le estoy dando su espacio, le estoy explicando lo suficiente, está quedando claro toda la noticia que yo le estoy dando. Creo que parte de que nosotros somos médicos es porque queremos hacer el bien, ¿no? Porque queremos ayudar a las personas, pero en cuestiones tan simples como dar una noticia, bueno, no tan simples, pues, pero en cuestiones como dar una noticia, ¿realmente lo estamos haciendo bien? ¿Nos hace falta algo? ¿En qué podemos mejorar? Creo que tenemos que hacer una evaluación de cómo estamos haciendo las cosas, y una de ellas es esta: dar una noticia o una mala noticia. Es algo que tenemos que aprender, y en caso de que no lo estemos haciendo de la mejor manera, tenemos que aprender a realizarlo. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana. Hasta luego.